Bienvenidos, estudiantes, a la semana 35 sobre las cónicas en el estudio del cosmos de las culturas ancestrales, como parte de la semana 5, proyecto 6. Buenos días, estudiantes, bienvenidos a la semana 35 de matemáticas, en el cual desarrollaremos lo que son las cónicas de cultura ancestral en el estudio de los cosmos. Para ello tienen de libro de referencia al texto integrado de matemáticas de primero bachillerato, desde la página 76 a la 96. En primer lugar, van a desarrollar lo que es la lectura de información de la página 23 a la 24 sobre lo que son el estudio de los cosmos y en las culturas ancestrales por medio de las cónicas. Van a revisar esas páginas y posterior a ello, con lo que se indica, van a resolver la actividad número 2 de la ficha, en la cual les solicitan dibujar astros que se nombran en el texto con sus trayectorias. Recordemos que las trayectorias en este caso están representadas por la circunferencia, la parábola, el elipse y la hipérbola. Para la circunferencia, aquí tengo un resumen en el cual van a representar el movimiento del Sol sobre su propio eje. En el caso de la parábola, el movimiento oblicuo de los cometas, recordando que la parábola es una V con una curva en su vértice. La elipse, donde se representa el movimiento de los planetas en torno al Sol, recordando que la elipse tiene una forma ovalada, y la hipérbola, que es similar a la parábola, pero con un doble reflejo de las generatrices, simulando el cielo. En este caso pueden ustedes simular la trayectoria de las estrellas u otros cuerpos celestes. Aquí tenemos el ejemplo de las cónicas. Como podemos observar, se desagregan en un plano simulando el cielo dentro del espacio de un cono. Aquí podemos ver el cono con doble reflejo. Después en la elipse tiene una pequeña inclinación, por lo tanto ya no es totalmente circular, sino ovalado. Luego la parábola, donde ya se hace un corte de la figura anterior, por lo tanto se genera la parábola con una inclinación hacia el borde extremo del cono. Y la hipérbola con un registro recto de lo que es la inclinación, generando un reflejo en el cono inferior y en el cono superior. Para ello, las cónicas se conocen como aquellas que surgen a partir de la generación del espacio, como la intersección de un cono circular recto con un plano variablemente inclinado, como acabo de explicar. Pero en este caso vamos a aprender sobre la ecuación cartesiana y gráfica de la circunferencia. La circunferencia tiene una coordenada AB perteneciente a los reales al cuadrado, donde el radio sea mayor a 0, de cual se deriva en el espacio cerrado que se forma llamado círculo. En este caso el círculo viene a ser toda la superficie circular y la circunferencia la unión de los puntos del mismo. Para ello tenemos la coordenada representada como C, A, R, donde A viene a ser el punto central de la circunferencia cuya coordenada tiene un valor, y R el radio. En resumen, la fórmula de la ecuación es esta, que está sombreada con rojo. X menos A elevado al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. Sencillo, en este tipo de ejercicio ustedes reemplazarán el valor que tiene esta coordenada A, donde A toma un valor, B también, y después tendrán que elevar al cuadrado el valor del radio. Aquí tenemos un ejemplo donde una circunferencia tiene radio 2 y su centro en el punto A, donde A vale 1,2. Van a hallar la ecuación de la circunferencia. Como les había indicado, A tiene un valor de X, Y, es decir que tiene una coordenada, y 2 viene a ser el radio. Utilizando la ecuación anterior, simplemente donde está A vamos a reemplazar 1 y donde está B vamos a reemplazar 2. Entonces origina esta ecuación cartesiana de la circunferencia, y recordando que el radio valía 2 y al elevarlo al cuadrado, como indica la fórmula, eso vale 4. Luego vamos a representar gráficamente la circunferencia en sí, donde el centro está en 1,2 y el radio es de 2 centímetros. Por eso tiene esta posición, esta ubicación en el plano cartesiano. 2. Sobre la ecuación cartesiana y gráfica de la parábola. Para la parábola ya se determina una recta L que pasa por XY, es decir, no solamente se compone de una curva, sino también de una recta tangente que pasa cerca de la misma, donde el punto central es 0,C. En este caso, si el vértice compuesto por X, Y es igual a 0,
viene a estar dentro del eje de la parábola y la recta tangente también va a tener el mismo valor. Supongamos que x no vale 0 ni y tampoco, entonces la recta tangente a la parábola es el punto x, y, lo que origina la ecuación cartesiana de la recta. Recordando que esta sería la ecuación para lo que son funciones cuadráticas, representando así la parábola. Las únicas que quedan inmóviles son y y x, y donde está y sub 0 y x sub 0 se reemplaza el valor de la coordenada. Ejemplo, si tenemos un punto P de valor 0,2, representando a los números reales al cuadrado, tenemos la ecuación de la recta y al cuadrado igual a 8x. Si nosotros utilizamos la fórmula anterior, el x sub 0 lo vamos a tomar con el valor 2. Entonces, al reemplazar x sub 0, multiplicamos 8 por 2, nos da un valor total de 16. Recordando que a esta raíz cuadrada se le tiene que aplicar para poder eliminar el exponente 2. Entonces nos da 4. Pero en este caso, en un plano cartesiano, elegimos el extremo negativo, que es menos 4. Si elegimos el extremo negativo, al calcular la pendiente, según la fórmula y sub 0 dividido con 2x, va a ser igual al valor de menos 4 con 2 por 2. 2 que pertenece a la fórmula y el otro 2 que es el x sub 0 que teníamos anteriormente acá arriba. Entonces, menos 4 dividido con 4, que surgió de multiplicar 2 por 2, nos va a dar negativo 1. Al ser negativo 1, podemos descifrar que la pendiente de esta parábola o de la recta tangente es decreciente negativa. Ahora, tal que cuando queramos reemplazar la ecuación cartesiana anterior, tomamos los valores que ya poseíamos del punto 2, menos 4. Es decir, si teníamos la fórmula y menos 4, tenemos que recordar que al tener un negativo se hace positivo. Es decir, y menos 4 sería más 4. Igual, menos 1, que es el valor de la pendiente, multiplicado por x menos 2. Es decir, nos quedaría y más 4 y eliminamos los signos al multiplicar el menos 1 con todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 1 por x nos da menos x. Menos por menos, más 2. Ahora, toca despejar solo y. Al despejar solo y nos queda el 4, enviarlo al otro lado con signo cambiado. Es decir, nos quedaría menos x más 2 menos 4. Y los términos semejantes, que son más 2 y menos 4, se restan entre sí, generando así menos 2. Entonces la respuesta final de la ecuación de la recta es y igual menos x menos 2. Se grafica luego la parábola y es necesaria la ecuación para que al tomar cualquier punto en el eje x, es decir aquí, nos va a originar un resultado en el eje y. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí con 1 positivo, nos va a dar menos 1 menos 2, entonces el otro extremo termina en menos 3. Entonces, como vemos aquí, cerca de lo que es la recta tangente. Luego tenemos la ecuación cartesiana y gráfica de la elipse. En la elipse contamos con una ecuación donde podemos determinar cada una de las variables que conforman la ecuación cartesiana, los focos de la elipse que están dentro de la figura y la recta que pasa por la misma, es decir, el eje transverso. Así también cuenta con vértices. En el caso de la elipse tenemos esta ecuación, donde es una fracción compuesta de un numerador x sobre a al cuadrado más un numerador y sobre b elevado al cuadrado, igual 1. También se la conoce como ecuación canónica. Luego de comprender que al despejar las letras necesarias para poder reemplazar la ecuación, calculamos la excentricidad de la elipse, que se denota con la constante e. E es igual a la variable c sobre a, es decir, una división entre ambas. Aquí tenemos la gráfica donde se representa una elipse en el plano cartesiano, observando que los focos son dos puntos dentro del espacio que delimita la elipse. Y los vértices son los puntos que cortan con el eje X. Entonces, de esta manera, ustedes pueden representar que el punto que tenemos aquí, donde está la X, puede ser un planeta cualquiera que gira en torno a esta línea que forma la elipse. Y aquí en medio puede estar el Sol. Así pueden desarrollar la actividad 2. Como ejemplo tenemos que los focos en una elipse se representan por extremos negativos de la letra C y por un extremo negativo, un extremo positivo de la letra C. En el caso de los vértices también tienen un extremo negativo y otro positivo, pero con la letra A. Demostremos entonces en este ejemplo que la elipse de coordenada 5,3, que pertenece a los números reales, forma esta ecuación.
Ahora, de las coordenadas de los focos se eligen los números positivos, es decir, en el primer foco tenemos 4, entonces elegimos 4 positivos. Y se obtiene C igual menos 4, y de las coordenadas de los vértices se obtiene 5. En este caso no sería menos 4, sino 4. Como tenemos la ecuación C para poder despejar los valores que nos falten, entonces despejamos B al cuadrado, reemplazando los números sombreados de rojo. Es en el caso que no conociéramos las letras. ¿Cómo sería? B al cuadrado sería igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Es decir, que el valor que tenía aquí, 5, que es A, elevado al cuadrado da 25. Y el valor que es C, al haber despejado la ecuación, viene a ser 16. Es decir, 4 al cuadrado. Igual 9. Del punto anterior se sacó la raíz, porque obviamente 25 menos 16 da 9, pero nosotros queremos obtener no B al cuadrado, sino solo B, entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Ese es el punto que nos falta, el B. Una vez encontrado se calcula la ecuación cartesiana, tal como tenemos en el inicio. En Y, el denominador es B, entonces reemplazamos con el valor que salió, que es 3. Y eso es todo. Por último, se calcula la excentricidad. Como ya tenemos todas las letras necesarias, dividimos entonces C, que vale 4, con A, que vale 5. Y la excentricidad es 4/5. Demostraré un ejercicio de práctica tomado de las actividades de aprendizaje en la actividad número 3, ejercicio 1 de la página 92. Desarrollaré el literal A y el literal D. En el literal A, se tiene que verificar que los puntos dados de coordenadas pertenecen a la elipse, es decir, que se encuentran dentro del espacio o en el borde. Y ayudaré con la representación gráfica de la misma. Entonces, veamos en el siguiente ejemplo el desarrollo del ejercicio y la gráfica. En las actividades de aprendizaje de la semana 5 del proyecto 6, en el ejercicio 2 de la página 80, deberán de desarrollar en cada ítem que se da el punto A, B perteneciente a los reales al cuadrado y el radio que debe ser mayor a 0. Van a escribir la ecuación cartesiana de la circunferencia y representar gráficamente el conjunto de la circunferencia A, R en el sistema de coordenadas rectangulares. Para ello debemos determinar que en el caso de la coordenada C no es nada más que el centro que representa el valor de la coordenada 1,0, el centro de la circunferencia. Reconocido el centro de la circunferencia, debemos tomar en cuenta que al ubicarse en el plano cartesiano, debemos también de considerar la distancia del radio. Para ello ubiquemos entonces el punto 1,0, que viene a ser ahí en X, y no se mueve porque está 0 en Y. Entonces, poniendo el punto, representamos que ese es el centro de la circunferencia. Ahí va a iniciar la figura. Sin embargo, hay que calcular primero la ecuación de la circunferencia. Entonces, ya sabemos que 1 representa a A y que 0 representa a B. Entonces, tomando en cuenta esta representación algebraica, simplemente reemplazamos en las letras. X menos 1, ponemos 1 entre paréntesis, ya que solamente es de ubicar el número y después vamos a elevarlo al cuadrado. Sumado con Y menos el valor de B, que es 0 elevado al cuadrado. Y eso se iguala toda la expresión a el radio al cuadrado, que en este caso tiene un valor de 2 al cuadrado, tal como se indica en los datos. Entonces reemplazamos y ponemos x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, una vez obtenida la ecuación de la circunferencia, encerramos la respuesta y procedemos con el paso de la representación gráfica. Para ello, en la representación gráfica, una vez ubicado el centro, vamos a utilizar el compás para dibujar la circunferencia. En este caso, ubicamos la punta metálica en el centro ya reconocido y con un color, en este caso yo estoy usando un marcador o pueden utilizar lápiz de color, tomamos la distancia de 2 centímetros, que es el radio. Entonces hasta 1 negativo en el eje negativo X trazamos la circunferencia con el compás.
En el ejercicio 1 de la página 92 se considera la elipse que tiene la siguiente representación en coordenadas 5,3 A y B, que pertenecen a los reales al cuadrado, y obtenemos la ecuación canónica o ecuación de la elipse, que viene a ser x sobre a más y sobre b elevado al cuadrado igual 1. En este caso tenemos ya reconocidos los números de cuál es a y cuál es b. Primer literal, van a verificar que los puntos que estoy señalando pertenezcan a la elipse. En este caso la elipse está delimitada por 5, que es lo máximo en el eje X, y 3 en el eje Y. Entonces tienen que buscar que estén por dentro o en el borde, no por fuera. En el segundo caso, vamos primero a calcular la ecuación cartesiana. Como había mencionado, está compuesta por dos fracciones, tal como se muestra, a y b como denominador, y la otra letra que es la desconocida, que es c. En este caso, como ya conocemos a y b, que tomamos de la ecuación canónica, 5a y b3, como estoy mostrando, debemos basarnos en el cálculo ahora de la variable c, que no tenemos. Sin embargo, hay que hacer la diferencia entre vértice y focos. En el vértice tenemos extremos negativos y positivos en A, mientras que en los focos se tiene extremo negativo y positivo en la variable c, que está por dentro de la elipse. Mientras que el vértice genera un punto que corta entre el eje X y la figura. Entonces vamos a calcular el valor desconocido de c. Para ello utilizamos la ecuación que expliqué en clase sobre b al cuadrado igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Para ello, la c, y que se haga positiva, la voy a enviar al lado izquierdo y b al cuadrado al lado derecho, para poder despejar la variable. Entonces tenemos c al cuadrado igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Una vez hecho eso, reemplazamos las letras con los valores de la coordenada y luego elevamos al cuadrado. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 5 que vale a elevado al cuadrado menos 3 que vale b elevado al cuadrado. 25 menos 9 es lo que obtenemos, y c al cuadrado entonces es 16. Sin embargo, no queremos c al cuadrado sino solo c. Entonces a la variable c, a esta constante, le sacamos la raíz cuadrada y también el resultado de 16, entonces el valor de c es igual a 4. Una vez obtenido el valor de c, ya podemos reemplazar la expresión algebraica de los focos, es decir, que el foco 1 es menos 4,0 y el foco 2 es 4,0. El vértice 1 es menos 5,0 y el vértice 2 es 5,0. Luego de haber reemplazado eso, calculamos la excentricidad de la elipse, que es igual a c sobre a. Como c ya sabemos su valor, que es 4, y a vale 5, entonces el resultado es 4/5. Entonces, a continuar con la gráfica. En el caso de la gráfica de la elipse, vamos a determinar primero que a partir de esta expresión algebraica de la elipse 5,3, 5 en x, 3 en y, verificaremos que los puntos señalados pertenezcan a la gráfica, es decir, que se encuentren dentro o en el borde de la misma. Para ello contamos con los focos que ya calculamos y los vértices con sus extremos negativos y positivos. Vamos a empezar por ubicar los focos. En el primer caso, menos 4,0, con color negro ubico el primer punto del foco y el foco 2 en 4,0. Entonces ahí tenemos los primeros puntos internos de la elipse. Con azul voy a ubicar los vértices. Primer caso, ahí le aumento el signo, es menos 5,0. Entonces ahí ponemos con azul. Y el vértice 2 está en 5,0. Una vez ubicados los vértices, vamos a utilizar el compás para dibujar con un color naranja lo que es la figura de la elipse. Pero primero, como borrador, utilizaremos un lápiz, el cual vamos a ubicar dentro de los puntos delimitados. Entonces vamos ubicando el lápiz dentro del centro en 0 y en el vértice de color azul. Vamos remarcando tantas veces sean necesarias, tanto del lado izquierdo como después del lado derecho, donde está 5 y menos 5. Una vez delimitados los bordes de la elipse, entonces vamos a utilizar de nuevo el compás, pero ahora poniendo el centro en el extremo de y, que es el negativo 3, y abrir el compás hasta el otro extremo positivo para poder así delimitar la frontera de la elipse, donde no se pueden pasar los puntos. Entonces ahí hacemos un corte entre el semicírculo anterior y formamos un semicírculo un poco más ancho. Eso es en el lado superior, y otra vez nos ubicamos ahora en cambio en el 3 positivo
y la punta del lápiz en el 3 negativo. Y así vamos haciendo otro corte para delimitar lo que es la curva inferior, tantas veces sean necesarias. Ahora, una vez obtenido lo que es ya el bosquejo de su elipse, borran las líneas que son innecesarias y que no toman una forma curva. Entonces, con el lápiz vamos delimitando y dando forma a la elipse, recordando que tienen un borde suaves en forma ovalada. Esto sirve de ejemplo para que ustedes desarrollen el gráfico de la trayectoria de los cosmos. Ahora, con naranja, para que se note más la figura, voy a remarcar el dibujo de la elipse. Una vez remarcado, ya hemos obtenido todo lo necesario y ubicamos los focos. Foco 1 que está por dentro, y en este caso cometí un error, ese no es el foco 2. Ya observan que el foco 2 está un poco más adentro. Tomen en cuenta esa corrección que hago. Ahora verifiquemos que estos puntos pertenecen a la elipse. Tenemos 1 en X y menos 6 raíz de 6 sobre 5 en Y. Para ello vamos a calcular el valor en decimales de esa expresión fraccionaria. Entonces, aplastando SD, nos da que es menos 2,939, es decir, menos 2,94. Antes de llegar a 3 en el eje de la Y, podemos determinar que ahí se ubica cerca el primer punto. Entonces ahí ponemos con una flechita que sí pertenecen a la elipse porque están por dentro del espacio que le pertenece. Pero es de menos 1,6 raíz de 6 sobre 5, es decir, que está ubicado un poco más cerca del 1 en X. Entonces utilizamos la regla para ubicar exactamente el punto. A la altura de X, 1, y bajando hasta menos 2,939. Tenemos el primer punto, entonces verificamos que sí pertenece a lo que es el espacio de la elipse. Para menos 5,0 directamente sabemos que sí pertenece porque es parte del vértice, tal como el anterior. Y por último 0,-3 también forma parte de la elipse porque es uno de los bordes inferiores. Entonces hemos verificado que esos puntos pertenecen a la gráfica de la elipse. Entonces continuemos con las actividades de aprendizaje. Ahora, en el caso de la ecuación cartesiana y la gráfica de la hipérbola, retomando lo explicado anteriormente, la hipérbola es lo contrario a la parábola, porque en este caso se hace un reflejo de las generatrices que aparecen al momento de surgir una inclinación en el plano. Es decir, tenemos una parábola invertida que se extiende a lo largo del eje X, tanto en el lado negativo como en el lado positivo. Lo contrario era en la parábola que se extendía a lo largo del eje Y. Entonces, aquí los focos están por dentro de cada una de las hipérbolas, es decir, aquí está el foco y aquí está el vértice, recordando que el vértice es el punto que corta con la imagen de la parábola, que en este caso es la hipérbola. Entonces, una vez comprendido esto, podemos descifrar que la ecuación es similar, sin embargo, aquí el resultante no viene a ser 1 positivo, sino menos 1. Entonces, se ven las diferencias y semejanzas entre hipérbola y parábola. Una vez comprendido esto, van a desarrollar los ejercicios que faltan de la actividad 3 con el apoyo de la lectura que les recomendé en el texto integrado. Van a desarrollar el ejercicio 2 de la página 80. Yo resolví el ejercicio A como ejemplo en la explicación del ejercicio práctica. Y ustedes van a terminar de hacer el literal B y el literal C. Posterior a ello les queda el ejercicio 1 de la página 92, solamente el literal B, donde tienen que verificar que estos puntos no se encuentren ni por dentro ni en la línea que delimita la elipse. Si se encuentran por fuera de la elipse, entonces no pertenecen a la misma. Y eso es lo que tienen que verificar con el cálculo de los focos y de los vértices de la elipse. Sin más que agregar, no olviden de suscribirse al canal para mayor información semana a semana y para las posteriores presentaciones sobre proyectos que tengan pendientes para lo que es la propuesta innovadora. Síganme en mi página de @servitesisGYE para mayor información. En el lado izquierdo, videos similares a lo que es el proyecto demostrativo en el caso de requerirse la entrega en esta semana. Les deseo suerte y éxitos, estudiantes.